Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Alberto Rojas Cupa. Soy estudiante en la licenciatura de Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, o mejor conocida como UNID. En esta ocasión les explicaré un poco acerca de las sociedades mercantiles. Bien, primero tenemos que entender que las sociedades mercantiles son agrupaciones de personas físicas o de personas morales, cuyo objetivo principal son los actos de comercio. Bien, tenemos que entender igual que una sociedad mercantil es una entidad jurídica propia, es decir, que es ajena a lo que son los socios que la integran. Como tal, esta adquiere personalidad jurídica y es capaz de contraer obligaciones y de ejercer derechos como tal. Las características en general de las sociedades mercantiles son que es un ente colectivo que está fijado con un principal objetivo o un propósito en común que todos los socios comparten. Asimismo, es obtener ganancias de manera lícita a través de actos de comercios lícitos. Otra de las características como tal es que los socios, cuando se unen, dependiendo de la sociedad mercantil que funden, podrán todos contribuir a las pérdidas que le genere como tal la sociedad. Asimismo, se hará la distribución de las ganancias que éstas pudiesen tener. Bien, cada socio necesita hacer como tal una aportación, ya sea un bien patrimonial, capacidad intelectual o bien capital, es decir, dinero. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta acerca de las sociedades mercantiles es que tienen que estar inscritas en el registro público de comercio como tal, y aunque algunas no lo hacen, pero se dedican a actos de comercio, son sociedades irregulares, pero que deberán cumplir con las obligaciones contraídas con terceros como tal. La ley no los va a eximir de sus obligaciones, pero es un requisito esencial que estén inscritas en el registro público de comercio. Ahora bien, en nuestra legislación mexicana se habla de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual en su artículo primero nos contempla las sociedades mercantiles que habitualmente se asocian en México o se fundan como tal. Entre estas tenemos la sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa especial, que ésta tiene su ley especial como tal, la sociedad por acción simplificada, la sociedad de capital variable y de la sociedad en nombre colectivo. Bien, de la sociedad de nombre colectivo les indico lo siguiente. El artículo 25 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que es aquella que existe bajo una razón social o una denominación de la que todos los socios responden, de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente, de las obligaciones que esta sociedad pueda contraer con terceros. Para que la sociedad en nombre colectivo pueda, como tal, protocolizarse, tiene que haber mínimo 2 socios, de los cuales, repito, estos serán responsables de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada, es decir, que la sociedad va a responder más allá de los bienes patrimoniales con los que se fundó o del capital con el que se creó, es decir, los que son socios en nombre colectivo responden además de las con sus bienes patrimoniales como tal o con su propio dinero como tal. Ahora bien, de las sociedades en comandita simple. La sociedad en comandita simple nos explica el artículo 51 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es la que existe igualmente bajo una razón social. Se compone de uno o varios socios llamados comanditados, que responden de manera subsidiaria ilimitada
y solidariamente de las responsabilidades sociales. Ahora bien, también se compone o se puede componer de uno o varios comanditarios. Estos comanditarios únicamente están obligados al pago de sus propias aportaciones. Es como tal una responsabilidad limitada, se podría decir. Ahora, para que la sociedad en comandita simple se forme, es como tal con la razón social o un nombre que todos estén de acuerdo, y podrán ponerle y compañía como para englobar los demás socios que no pudiesen aparecer en el nombre. Asimismo, se tienen que agregar como tal las palabras sociedad en comandita o su abreviatura S en C, S en C, como tal, que significa sociedad en comandita. Ahora bien, de las sociedades de responsabilidad limitada, como bien es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones. Su nombre mismo nos recalca, sociedad de responsabilidad limitada. Es decir, la aportación que cada socio que haga es eso a lo que está limitado el cargo de sus obligaciones y el pago de sus obligaciones como tal. Bien, estas aportaciones no pueden ser traspasadas a través de títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos que la misma ley establezca o que los estatutos de la sociedad lo establezcan como tal. La sociedad de responsabilidad limitada, bien, responderá bajo una denominación o bajo una razón social que se conformará con el nombre de uno o de más socios, dependiendo del acuerdo que puedan llegar. Ahora bien, al poner el nombre tenemos que poner las palabras sociedad de responsabilidad limitada o bien su abreviatura S.DR.L, que significa lo mismo, sociedad de responsabilidad limitada. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros al fundar una sociedad de responsabilidad limitada omitimos poner la palabra o omitimos poner como tal la abreviación, nosotros tenemos que sujetarlos, los que la fundaron se tendrán que sujetar a la responsabilidad que marca la sociedad en comandita simple como tal. Bien. Ahora bien, les voy a hablar sobre la sociedad anónima. El artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos habla que es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de los socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Como tal, la sociedad anónima maneja acciones. Como tal, bien, esta denominación o nombre se formará de manera libre entre los socios, pero será distinta de cualquier otro nombre que ya pudiese estar registrado como sociedad anónima. Ahora bien, lo mismo tenemos que ponerle las palabras sociedad anónima o bien la abreviatura S.A, que significa sociedad anónima. Continuando, en contexto tenemos la sociedad en comandita por acciones. Les explico. El artículo 207 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que la sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente como tal de las obligaciones sociales que pudiesen contraer con terceros y de uno o varios comanditarios, bien, que únicamente responderán al pago de sus aportaciones. La sociedad en comandita por acciones podrá existir bajo una razón social como tal, que se formará con los nombres de uno o más comanditados o comanditarios, y bien se tendrá que poner como tal las siglas bien S. en C, que por A, que significa sociedad en comandita por acciones, ya sea que lo pongamos completamente sociedad en comandita por acciones o bien que pongamos la abreviatura S. en C. por A. Ahora bien, de las sociedades por acciones simplificadas, el artículo 260 nos dice que la sociedad por acciones simplificadas es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. Como tal,
Las personas físicas no podrán estar simultáneamente en otra asociación si estos actuaran como administradores o tuviesen control en otra sociedad. Bien, a grandes rasgos, la sociedad por acción simplificada es la que uno mismo como persona física decide inscribirse como tal. Tenemos que tener en cuenta que la sociedad por acción simplificada no podrá rebasar un monto anual de 5 millones, ya que si estos ingresos se ven superados, nosotros como personas físicas tenemos que formar otro tipo de sociedad como tal. Ahora bien, de las sociedades de capital variable, el artículo 213 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos habla que en las sociedades de capital variable el capital social será susceptible de aumento como tal por aportaciones posteriores a su fundación como tal o por la admisión de nuevos socios que quieran aportar, ya sea bienes patrimoniales, bienes intelectuales o bien capital como es el dinero. Ahora, Ahora bien, les voy a hablar sobre las sociedades cooperativas. Las sociedades cooperativas, en el artículo 2 de la Ley de Sociedades Cooperativas, nos marca que es una forma de organización social de personas físicas que comparten un interés común como tal y en los que los principios de esa sociedad rigen la solidaridad, el esfuerzo propio, la ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales o colectivas de terceros que pudiesen como tal necesitar de sus servicios. Esto lo hacen a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y a través de servicios, ya sea profesionales o laborales como tal. Las sociedades como tal, cooperativas, podrán dedicarse libremente a cualesquiera actividad económica siempre y cuando sea de manera lícita. Ahora bien, el artículo 11 de la misma Ley General de Sociedades Cooperativas nos dice que en la constitución de las sociedades cooperativas se observará lo siguiente. 1. Se reconoce un voto por socio, independientemente de sus aportaciones. 2. Será de capital variable. 3. Habrá igualdad esencial en derechos y obligaciones de socios e igualdad de condiciones para las mujeres y buen crecimiento dentro de esta sociedad. Asimismo, tendrá una duración indefinida y se integrará como mínimo con 5 personas, es decir, es uno de los requisitos como tal para que las sociedades cooperativas puedan llevar a cabo su objeto y puedan como tal asociarse. Pues en general esto ha sido todo sobre las sociedades mercantiles que actualmente se manejan en México como tal. Por mi parte ha sido todo. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.